capítulo 3, versículos 9 al 10. Matthew 3, 9 to 10. Y nos preparamos para leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We read the Bible in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. No piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque le digo que aún a esta piedra Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Amada iglesia, y vamos a estar hablando bajo el tema, Dios está buscando columnas. ¿Qué es una columna? Creo que es válido poder explicarlo. What is a column? What is a pillar? Una columna es una estructura arquitectónica. It is an architectural structure. Esta estructura tiene la capacidad de sostener o de alivianar los pesos. And it has the capacity to sustain or to free the weight from something. Más o menos para la época de los romanos hicieron columnas espectaculares. For the Roman era, pillars were built and they were beautiful and amazing to look at. Tanto fue lo que impactó esa cultura que aún hoy las utilizamos en muchos de nuestros edificios. And this was something so great that even today we still use these structures. Así que podemos decir que una columna debe de ser fuerte, We can say that a pillar should be strong, que tiene un propósito y es sostener el peso, that has a purpose and is to sustain the weight. pero también tiene el propósito de ser estético. And it also has the purpose to be aesthetic. Y usted me va a decir, pastor, usted viene a hablar de arquitectura. And you will say to me, Pastor, are you talking to me about architecture? No, No. It's hoy the vengo a answer. hablar de que tú debes de ser una columna del Señor. I am here to speak to you that we should be pillars of the presence of the God. Quiero compartir algunas fotos con ustedes. Esta primera foto representa una gran estructura. Como pueden ver, esto es lo que le llaman una columna romana. As you can see here, this structure this picture represent the columns or the pillars that were from Rome. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve hoy, And if there's something that I want you to take today, es que han pasado los siglos the years have gone by y las columnas permanecen. and the pillars are still standing. El fundamento está intacto. The foundation is still intact. La columna está arriba. The pillars are above the foundation. Y el techo no está ahí porque tiene un significado espiritual. And the roof is not there because it also has a spiritual significance. De la misma manera en que existen columnas As there is a meaning behind the pillars, como esta, existen otro tipo de columnas. there's also different kinds of pillars. Existen lo que se llaman columnas falsas o de diseño. There's also fake pillars or for the sign. Esta columna, por ejemplo, literalmente está solamente puesta haciendo simulación de aguantar una fachada. This kind of pillars are for a facade or just fake. Así que esa columna no tiene las propiedades de una columna real. So this kind of pillars do not have the meanings or the capabilities of a real pillar. No pesan They don't weight y están huecas por dentro. and they're hollow inside. Dicho eso, Having said this, quiero hablarte I want to speak de Juan el Bautista y su mensaje. about John the Baptist and his preachings. Un niño que nace de un milagro. A child that is born from a miracle. Sus padres eran envejecientes y pensaban que ya no iban a poder tener hijos. His parents were old and they thought that they couldn't have no more children. Pero un día entró Zacarías al templo. But one day, Zacharias walked into the temple, Así como entramos usted y yo. just like you and I walked into the temple today. Y ese día And that day, un ángel se le apareció an angel came before him y le dijo, and said, tendrás un hijo. "You will have a child." Zacarías se Zacharias turbó got confused y le dijo, ¿cómo puede ser esto? and said, "How can this be?" Y su duda And his doubts era la condición were the condition de
que representaba toda su cultura en aquel momento. that represented everything that happened in his culture at that time. Y entonces el ángel le dijo, And the angel said, no hablarás you will not speak hasta que llegue el tiempo. till the day comes. Yo no sé si usted está entendiendo esto. I don't know if you're understanding. Porque luego dice la historia Because the story says after que aparece un Juan el Bautista, that a John the Baptist comes to be, hijo de Zacarías, son of Zacharias, en el desierto. in the desert. No era común. Not a common picture. Tenía una vestimenta rara. He had a weird dressing type. No solamente la vestidura. Not just his clothing. Melissa, comía saltamontes. He ate grasshoppers. No obstante, también comía miel silvestre. Not only that, he also ate honey. Así que tenemos tres características de Juan el Bautista. We have three characteristics from John the Baptist. Número uno, Number one, estaba en el desierto. he was in the desert. El desierto significa lugar de proceso. The desert means the place of the processes. Ese es el lugar en donde Dios te lleva It's the place where God takes you para moldear tu carácter. to mold your character. El desierto no es fácil. It's not an easy place. El desierto es el lugar árido, caliente. It's a hot place. It's a dry place. Usted suda y se le pega la arena. Y lo peor de todo es And the worst thing of all is que es incómodo y no hay aire cerca. that it's uncomfortable and there's not AC out there. Así que visualice dónde estaba Juan. So visualize where John the Baptist was. También visualice lo siguiente. Also look at the next thing. No importando que estaba en el desierto, Not mattering that he was in the desert. independientemente de su dieta rara, No, looking at his diet, that it was weird. nunca le faltó el alimento. Never he lacked of food. Por último, Lastly, y no menos importante, and not least important, tenía una vestimenta rara, his dress code, his dressing was weird, pero específica, but specific. capaz de darle ventilación Capable of giving him air, ventilation, en la peor situación o circunstancia en la in que the él estaba. worst time of the day. Pastor, ¿qué usted quiere decirme con todo esto? What are you saying, Pastor? Que estas son las características de una columna. These are the characteristics of a pillar. Juan fue el hombre que Dios escogió. John was the man that God chose. Isaías lo dijo, Isaiah said it, que él sería la voz que clama en el desierto, that he will be the voice that proclaimed God's name in the desert, que él enderezaría la senda. that he will straighten out the path. Y entonces usted y yo queremos ministerio. And you and I want ministries. La pregunta que Dios te hace hoy, The question that God raises today is, yo estoy buscando columnas. I am looking for pillars. ¿Estás dispuesto a estar en el desierto como Juan? Are you ready to be in the desert? Juan no fue cualquier cosa. John wasn't just anybody. Juan literalmente es John- un mensaje directo a nosotros. He literally was a direct message to us. Juan nos permitió ver lo que Dios es capaz de hacer. He allowed us to see what God is able and capable to do. No solamente Dios te pone en un lugar para ser procesado. Not just God places you in a place where you will be processed. Tienes que ver que ese lugar estaba fuera del contacto humano, You need to see that that place was outside of the human contact, elevando la conexión elevating the connection con el Padre. to the Father. Así que cuando tú estés en tu desierto So when you are in your desert o en tu proceso, or in your process, ese es el mejor momento that is the best place para decirle al Padre, gracias, to be able to tell the Father, thank you, porque tú me pusiste aquí. because you placed me here, Porque esto que me incomoda y me molesta because this that is bothering me está haciendo mi carácter. is transforming my character. Y cuando mi carácter esté finalizado, And when my character is final, entonces sí yo voy a poder ser tu columna. then I'll be able to be your pillar. El alimento tipificaba, como mencioné, la capacidad de sostener de Dios. The kind of diet that he held, John held, was
it typified them. It described them to be close to God. Obviamente, si usted va a un ministerio hoy, Obviously, if you go to a ministry today, a menos que Dios no quiera hacer algo raro contigo, unless that God wants to do something different with you, posiblemente tú no comas saltamontes. maybe you will not eat grasshoppers. Pero Dios dice en su palabra But God says in His Word que nuestra responsabilidad that our responsibility profundizar en la palabra. is to go deep in the Word. Y la palabra es nuestro alimento. And it says that the Word is our food. La palabra es lo que permite que nuestro espíritu sea fuerte. The Word is what allows our spirit to become strong. La palabra es lo que nos permite vencer cualquier problema, situación o circunstancia. The Word allows us to overcome any and every situation. Así que dale gracias a Dios So give thanks to God y levanta tu Biblia, and raise your Bible, porque ya Dios because te God provee gave you the victory over it. lo único que necesitas. The only thing you need, La vestimenta the dress code, era algo raro. was something random and different. La vestimenta para nosotros, podríamos decir al leer el libro, wow, estaba quizás como un homeless. The clothing kind of looked like if he was a bum, a homeless. Pero la realidad es que Dios creó un detalle específico para él para esta temporada. But God created him to be just the way he was in that season of his life. Dios no llama a nadie para dejarlo escondido. God does not call somebody or anybody to leave him hiding. Dios llama a hombres y mujeres que quieran God called men and women that want ser columnas, ser sus servidores. be pillars for him. Y una vez usted acepta, lo primero que Dios hace And the es first thing he elevarte. does when he chose you, he raises you. Y cuando te elevas, tú te ves con ropa de camello. And then you will see yourself with different clothing. Y usted dirá, esto no me hace sentido. And you will say, this doesn't make sense to me. Pero tiene todo el sentido del mundo. But he has all the meanings and all the sense. ¿Usted se ha preguntado por qué los profetas son tan excéntricos? Have you ever asked why are prophets so eccentric? and ¿Usted se ha different? preguntado por qué los apóstoles tienen zapatos raros? Why have you asked yourself why apostles have different shoes? La palabra dice The word says que la luz no está hecha that the light is not made para estar escondida, to be hidden, sino para brillar en lo but alto, to be shown to para the world, llamar la atención, to call the attention, para iluminar al que to no tiene luz, eliminate whatever who para doesn't have light, disipar las tinieblas. to dissipate them. Lo que Dios hizo con Juan fue una estrategia. What God did with John was strategic. Dios quería que Juan llamara la atención. God wanted him to call the attention. Si usted camina por el desierto, If you walk through the desert, entre la calor y la falta de agua, in between the missing water and the heat, usted va a comenzar a ver cosas raras. you will start looking at things weird. Pero dentro de todas las cosas raras, But in between everything, iba a haber un hombre you will be a man. You que will Dios see a man llamó, that God called, que estaba esperándote that was waiting para for you, hablarte de parte de él. so he could talk to you about Así God. que prácticamente te acabo de describir a una columna en el desierto. So practically, I described you a pillar in the desert. Tenía un lugar y una razón de estar en ese It lugar. was a reason and a reason to be in the desert. Tenía una estética que todos tenían que observar. He had a thing about him, aesthetic about himself, Y tenía la fuerza And he had para the distribuir el peso. to be able to carry the weight. Sin embargo, Nonetheless, dice la palabra the word says que Juan no buscaba a nadie. Dios los traía a él. the word says that John did not go out to look for anybody. God will bring him to him. Y esto es algo que tenemos que detenernos y analizar. And we have to look at this Porque estamos viviendo una temporada difícil. because we are living in strange and difficult times. Una temporada en la que todos queremos ser. We all want to be. Todos queremos demostrar la estética. We all want to show. Todos queremos salir We all want to go. y obligar a las almas a And venir a make Cristo. them come to us. Y a nosotros se nos ha olvidado And we forgot que lo único que tenemos que hacer that the only thing we have to do, es demostrar el poder de Dios. we just have to show God's power. Pero para demostrar el poder de But to Dios show God's power, es necesario it's needed que usted se vacíe del mundo for you to empty yourself out of the world y se llene de él. and fill yourself out of God. ¿Se acuerda el mensaje de Leo? Remember the message of Leo? ¿Qué pasó con Leo? What happened? Él tomó una decisión. He made a decision. Señor, me cansé. God, I'm tired. Por favor, Please úsame. use me. Dime lo que tú quieres que yo haga. Tell me what you need. ¿Y From qué me. resultó? And what happened? El poder de Dios se manifestó en su vida. God's power manifested in his life. Se pudo haber manifestado de muchas formas, It could have posiblemente. happened in any
way, different ways. Pero fue en un milagro económico. But he was in that Levanta, economical levanta tu miracle. mano y di, ¿dónde está mi milagro? Raise your hand and say, where's mine? En el único lugar, en el lugar de conexión, ahí In está the tu place milagro. of connection, that's where it is. Solamente cuando seas lleno de Dios, Only when you're filled of his presence, Dios manifestará su God poder a will través de ti. manifest his glory in your life. Así que es bien importante que entendamos esto. Very important for us to understand. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. John the Baptist preached repentance. Y este arrepentimiento tenía algo raro que usted también tiene que conocer. And this had something different that you have to get to know. Dice la palabra que cuando ellos lo verbalizaban, When they verbalized su pecado, their sin, entonces él los bautizaba. then he baptized. Y ese mensaje a mí me impactó. And this changed me, the Porque way I looked at it. dentro de la iglesia, y dígale que está a su lado, no es por mí. Tell your neighbor, this is not Pero for es para me, mí. but it's for me. Dentro de la iglesia muchas veces nosotros estamos llenos de pecado. We are in church filled with sin. Y ese material no es el que hace una columna fuerte. And this is not what makes a pillar strong. Entonces Juan nos permite conocer por medio de la palabra So John allows us to get to see this que through es the word. totalmente necesario That is completely necessary confesar tu pecado. to confess our sin. Cuando tú confiesas tu pecado, When you confess your sin, espiritualmente, spiritually, tú estás sacando de adentro algo que está habitando que no debe de you're estar. emptying yourself from the inside out. Al tú sacarlo, When you take it out, queda expuesto, it's exposed. queda en vergüenza. It's shamed. Así que voy a darle un ejemplo. So I'm going to give you an example. Si usted tiene un problema de mentira, un pecado de mentira, If you have a problem with lying y usted viene donde la persona correcta, el pastor and you come before somebody that is good o la pastora, or the pastors y le dice, yo confieso que tengo un problema de mentira, and you confess, I have a problem with lying. usted no lo ve, You don't see it, pero automáticamente ese espíritu but completely at that moment, sale y that queda spirit comes descubierto. out of you, out of your life. Y una vez sale y queda descubierto, And when that happens, entonces tu pastor sabe que te tiene que cuidar en esa área. your pastor will know then that he will have to take care of you in that area of your life. Ya no luchas tú solo, No more by yourself, sino que luchamos juntos. but now together we fight against Y it. una vez eso que estaba dentro sale, And once that comes out from inside of you, entonces ahora hay espacio now there's space para que el Espíritu Santo for the entre Holy Spirit comes y in te llene and fills you y te dé la and fortaleza give you the strength y te dé el propósito and give you the purpose y te dé el lugar and give you the y place te dé la estética and give you the para que stage seas una columna so para you Él. could be a pillar for God. A Él sea la gloria. To him be the glory. También quiero hablarte I also want to speak to you de las características de las falsas columnas. from the characteristics of a hollow or a fake pillar. La palabra dice en Mateo 3 de igual manera. Matthew 3 says, Muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando. Dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. So, lo que él estaba diciendo what he was saying es algo que nosotros tenemos que evaluar. is something that we have to evaluate every day. Porque usted pensará Because you might think que Juan el Bautista that John the Baptist los conocía a todos, knew everybody, pero él no los conocía a todos. but he didn't know everybody. Pero él estaba conectado con But aquel he was connected to him que conocía la condición de that aquellas knew personas every condition of the people, que se acercaron con una that intención. got close to them with that intention. ¿Quiere que se lo pruebe? You want me to prove this? No, ustedes no quieren, ok. Ah, ok. La palabra víbora tiene un significado. The word serpents has a meaning. Viene del griego ophis Comes from the Greek office y del hebreo nahash. and from the Hebrew nahash. Significa Means astucia, maldad, engaño o aquel que tienta para que caiga en pecado. Cuando el Señor me mostró esto, when the Lord showed me this, yo me preocupé mucho. I worry Porque está hablando because it's speaking de la condición about the condition de los religiosos of religious de aquella época. of that time. No, usted no me está entendiendo, por eso no está You're not sorprendido. understanding me. Estaba hablando de It's las speaking columnas about the que Dios pillars había levantado that got raised en aquel At tiempo. that time, Tenían astucia, they were smart,
Pero no era astucia para hacer lo bueno. but that we're not smart to do the right Porque thing. la palabra significa Because the word means maldad. evilness. Dice que estaban llenos de engaño It says that they were filled with being fake, y que hacían caer a otros en pecado. and they made others fall into sin. Eso fue lo que Juan That's vio what cuando John ellos llegaron. saw when they got to him. Y entonces les dice a ellos, And then he says to them, ¿quién les dijo a ustedes who told you que pueden huir that you could run de lo que Dios quiere hacer? from what God wants to do with you? Den frutos de Give fruits arrepentimiento. of repentance. O sea, Dios en su infinita misericordia, God in his infinite mercy, no solamente con Juan el Bautista, not just with John, también con Jesús, also with Jesus. en todo momento In every moment, estuvo hablando del carácter he always spoke about character de aquellos que se hacían llamar columnas de la iglesia. of those who call themselves pillar for God. ¿De dónde sale este problema, pastor? Where does this problem comes to be? De los 400 años de silencio. Out of the 400 years of silence. ¿Nota usted que yo empecé la prédica Notice that I've started the preaching con un versículo bíblico poderoso? with a powerful verse. Él les dijo, He said, no piensen que porque Abraham es su padre, don't think because Abraham is your father, entonces ustedes you now están cubiertos. are covered. Porque aún de estas piedras, Because even from these stones, Abraham Abraham puede tener hijos. could have children. A su pensamiento y a mi pensamiento eso no tiene lógica. To your thinking, this has no logic or Así understanding. que deme 5 minutos para desmenuzar. Give me 5 minutes and I'll break this down. Lo primero es First thing is pacto. Diga conmigo, pacto. a pact. Algunos servicios atrás hablamos de los pactos. Some services ago, we spoke about pacts. Para ponerlo de manera fácil, To place this in a simple way, son contratos o acuerdos there are agreements que necesitan dos partes. that we need two parts. El ejemplo que se habló de aquí The example that we spoke about fue de here Abraham. was that Abraham. Abraham hizo un pacto con el Señor. Abraham made a pact with the Lord. Y evaluemos qué significa Abraham para el Señor. And let's evaluate what Abraham means for the Lord. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham, come out of your land and your family. Ahora mismo, Señor. Now, Jesus. Now, Lord. Ahora mismo, Señor, teniendo un papá que era astrólogo, que no creía en Dios, que creía en Now, muchos having dioses. a father was an astrological, like he believed in the stars. Abraham, te daré una descendencia mayor que las estrellas. Abraham, I'm going to give you a descendants Pero su hijo that se is greater tardó. than the stars. Pero su hijo se tardó. But Pero his su son- hijo se tardó. But his son got delayed. Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo. give me your son. Dios mío. Subiremos a adorar y bajaremos. We will go up to praise him. Y and Dios we'll come proveerá. down, and he ¿Usted will está entendiendo provide. qué pacto tiene You Abraham con understanding Dios? the kind of pact that he had with God? Es un pacto de fe. It's a pact of faith. El apóstol Pablo dijo Paul said que su fe that his faith le fue contada como justicia. was counted to him as justice. Si la fe es contada como justicia, His faith is counted as justice. nuestro sistema de justicia está un poco al garete. Our system of justice is broken Porque la justicia de Dios because God's justice se basa en obediencia a Él is based on obedience to him y en seguir instrucciones. and to follow instructions. No Porque está trabajando. ese contrato tiene unas cláusulas Because this pact has some clause que ustedes ignoraron. that you did not look at or pay attention to. Dígale que está a su lado 400 años. Tell your neighbor 400 years Antes de que comenzara la historia del Nuevo Testamento, before the New Testament started, pasaron 400 años 400 years went by en donde Dios no habló al pueblo. where God did not speak to his people. Dios no habló a los religiosos. He did not speak to the Dios religious. no habló al pueblo. He did not speak to his Dios no habló a people. los romanos. He did not speak Dios to no the le habló a Romans. nadie. He didn't speak Porque Él estaba preparando el camino de su Hijo because Jesucristo. he was preparing this way for his son. Cuando tú tienes que entregar a tu hijo, no When importando a you dónde have sea, to give your child, muchas veces los padres van a hacer silencio. a lot of the times the fathers, the parents will be quiet. Solamente una persona que conoce la fe de Abraham Only a person that knows the faith of Abraham podrá conocer lo que significa inamovible. could only know the meaning of immovable. Una cualidad One quality que el pueblo no tenía that the people of God didn't y have que los religiosos tampoco. and the religious didn't have. 400 años 400 years en donde salieron las mayores literaturas judías, where the biggest literatures from Judea
came out. Lo que significa What means que ya ellos no eran sabios porque Dios los hacía sabios. that they were not wise because God made them wise. Ellos eran sabios en They su were propia wise prudencia. because they meant to be wise. Lo que significa que ellos, a propósito, What means that themselves, in purpose, tratando de explicar de la mejor manera a Dios, tried to explain God in their own way. se convirtieron en dioses. They became gods. Impusieron normas y reglas que ni ellos ni el pueblo podían llevar. And they came out with laws and regulations that not even them followed. Y no sé si usted sabe este chismecito, And I don't know if you know this, pero ellos eran los que le imponían mayores impuestos al pueblo. but they were the one who came with the biggest taxes to their own people. Todo el mundo piensa Everybody thinks que el problema era Roma. that the problem was Rome. No, no era Roma. It wasn't Rome. Porque si usted tiene la potestad de conquistar un país, Because if you have the capability of conquering a country, usted tiene el derecho de pedirle a la población you have the rights to ask to que le that dé una remuneración to make the numbers porque usted está gobernando. because you're governing them. Y con la remuneración And with this, hacemos las carreteras, you make the roads, mejoramos el estilo de vida. you better the system or life. Pero los judíos But with the Jews, decidieron poner impuestos they decided to raise the taxes mayor de lo que el pueblo podía pagar. even greater than what the people could pay. De manera en que cuando el tax y el IBU se unieron, el pueblo estaba oprimido. When the tax raised and everything else, the people couldn't do it. Así que el pueblo tenía un problema. People had a problem. Venía ya viviendo una cultura incorrecta de lo que representa a Dios. They were living a culture that was incorrect before God. Llevo 400 años sin escucharte. I've had 400 years that I haven't heard your voice. Me acabo de dar cuenta que mi fe no es inamovible. I just noticed that my faith is movable. Los religiosos comienzan a hacer literatura para poder explicar quién es Dios. Religious men started making things about you, Jesus. Y el pueblo You, God. comienza a tratar de ser astuto y hacer trabajos el día de sábado para poder compensar la necesidad que tiene. And they were working even the Sabbath day against what the word said. Usted podrá decirme, ¿están justificados? They are justified, you could say. No, no lo están. No, they're not. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado. Because that one who knows how to do good, it doesn't do it. It counts as sin. Así que quiero terminar con esta última parte, I want to finish with this. dejándote saber en dónde estamos nosotros. I want to tell you, En toda esta where historia. are we in this? ¿Usted recuerda la parte que le dijo, que él le dice, aún de estas piedras puedo levantarle hijo a Abraham? You remember what Paul says, that even from the stones I could raise children for Abraham. La palabra piedra significa litos. The word stone means lithos. Para los que estudian medicina saben que cuando hablan de litotricio, lito whatever, están rompiendo piedras con láser, ¿verdad? Pero You know fíjese, that in medicine, when they talk about lithos, they're breaking stones. right. Fíjese de este dato. Notice this. Una piedra no es una roca. A stone is not a rock. Dios mío, tú estás. En la definición de piedra es The definition of stone is un pedazo desfragmentado de la roca. a disfragmented piece of a rock. Juan el Bautista le está diciendo que John él the puede Baptist is levantar saying, hijos a Abraham de algo que se rompió, I can raise children from something that was broken, de algo que estaba ahí puesto esperando. something that was there just waiting. Él está insultando a los fariseos, le está diciendo, ustedes no están ni en eso. You're not even Ustedes in no this, están he esperando said to por them. mí. You're not waiting for myself. Ustedes no me entienden a mí con toda su You sabiduría. don't love me with all your wisdom. Aquí hay un hombre proclamando el camino del Señor Proclaiming y the ellos way no of están God, entendiendo. and nobody understands. Entonces, usted y yo podemos llegar a la conclusión. You and I could get to the conclusion. Dios estaba llamando a los gentiles. God was calling the gentles. No. Dios estaba llamando a todo aquel que se cree incapaz. God is calling everybody that believes A themselves to todo be aquel que incapable. se ha alejado All of those de la simiente. that were far from the start. Dios estaba diciendo, si aquello que se separó de la simiente está dispuesto, If those that got far from my presence is available, yo lo puedo hacer hijo I could make them sons de aquel que tenía una fe inamovible. and daughters from that one that had a faith that was unmovable.
Cuando preparaba este mensaje, when I was getting this message ready, Dios estaba trabajando de una manera magistral en mi vida. God was working in an amazing way in my life. Dios me dio una visión. God gave me a vision. Y yo le voy a pedir a 4 varones de la casa que pasen por And I'm aquí al going to frente ask 4 rápido men that corriendo. can come up here, please. Thank you. Párense juntos. En esa visión yo veía un cerro alto In that vision, I saw a high, y yo veía 4 hombres Street. comunes y corrientes parados en el cerro. and I saw 4 men, a common men, standing before this. Y yo vi cómo Dios los transformaba en columnas. And I saw how God transformed them in columns. Y yo le Pillars. pregunté al Señor, And I asked the Lord, no entiendo qué me estás I don't diciendo. understand what you're saying, God. Luego me muestra After he shows me que la tierra se abrió, that the earth opened. que al otro lado estaba el cielo y And que yo one estaba side en was la the tierra. heaven, and I was in earth. Y en esa visión le pregunté al Señor, no entiendo, And I asked the Lord, ¿qué se I don't supone que understand. haga? What am I supposed to do? Y entonces veo a Cristo And I see Jesus transformarse en una roca transform himself into a rock y ponerse entre medio and de ambas place tierras. himself in the midst, in between heavens and earth. Veo a los 4 hombres parándose en cada punto. And I see 4 men standing in the 4 corners. Y veo que ahora hay la posibilidad de llegar al otro lado. And now I see the possibility to get to the other side. Pero siendo intelectual yo así, Me thinking of myself a little intellectual, digo, Señor, pero faltó el techo. and I said to myself, Jesus, the ceiling, the roof is still missing. Y Dios me dijo, And God said, mientras ellos estén en su lugar, while they're in their place, yo soy su cobertura. I am their covering. Lo único que necesito The only thing I need es que mi pueblo entienda is for my people to know que yo soy el que llamo that I am the one who calls y yo soy el que pongo. and I am the one who places. Si yo dije por medio de un pastor que If usted va para media If I said to one to Yo be in te media, llamé. I called you y yo te and I posicioné. placed you. Si yo te llamé, If I called you, no me importa I tus don't care defectos. your defects. Lo único que me importa es que estés vacío. The only thing I need is for you to be empty. Porque cuando tú estás vacío, yo puedo Because trabajar when contigo. you're empty, I can work with you. Yo puedo depositar mi I esencia can en ti. deposit my essence, Y my entonces mi spirit in you. esencia tiene la capacidad de transformar tu And estética my spirit is capable of changing y your darte la aesthetics fuerza de soportar el peso and de give gloria you del the Padre. strength to support. Pero tienes the que weight estar of en the el Father. lugar en el que te pongo. But you need to be in the place Tienes that I que place permanecer ahí. you. You need to sustain and maintain yourself there. Así que vio cómo comencé hablándole de la columna. You see how I started talking to you about pillars? Dios está llamando God is columnas en este tiempo. calling pillars sentarse. in this place. Hay in dos this time. cosas que quiero decirles 2 things I want to say. muy importantes. Very important. La primera, The first, le traje el ejemplo de Juan I brought you John the Baptist por una sola razón. for one reason. Comenzó siendo la columna del desierto. He started being the column or the pillar of the desert. Pastor Melvin, ¿puedes ponerme la imagen de Roma? Juan comenzó siendo la columna del desierto, John started being the pillar of the desert, pero terminó sin cabeza. but he ended without a head. Porque siendo una columna asignada para un lugar y con un propósito, Because being assigned to a place and a purpose, decidió salirse de su lugar. he decided to leave that place. Y eso le costó a su estética y a su vida. And that caused his aesthetics or the way in his life. Dios lleva hablando a la iglesia mucho tiempo God is talking to us for a long time. y a cada uno de nosotros. And each one of us, No juguemos con los santos, do not play with the holy. porque Dios no juega. Because God doesn't play. Si Dios te dice que If tú God vas tells ahí, you go there, permanece ahí. sustain and maintain Si te yourself there. sales de ahí, If you leave there, vas a lamentarlo. you will be sorry. No es que Dios se va a ir, It's not that God is going to leave. es que tú vas a estar abriendo la puerta It's that you're going to be opening doors para que sucedan cosas for things to happen que no estaban en el plan de Dios that para ti. were not in God's plan for you. Tú lo provocaste. You provoke these things. Y por último, And lastly, si quieres ser columna, if you want to be a pillar, evalúa dónde evaluate está tu corazón. where your heart is. No es que usted quiera servir o quiera ministerio. It's not that you want a ministry or you want to serve. No es que eso sea cool. It's not that that's cool.
es que hay un trabajo que se tiene que hacer. is that a job needs to get done. Y este es el mensaje que Dios me dio para la And iglesia. this is the message that God gave me for the church. Isaías preparó el camino para Juan el Bautista. Isaiah prepared the path for John the Baptist. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. John the Baptist prepared the path for Y Jesus. Jesús preparó el camino And Jesus prepared the path para usted y para mí. for you and I. Para que seamos columnas So we could be pillars. y cumplamos con nuestro So propósito. we could accomplish our purpose. Juan fue la voz que clamó en el desierto. John was the voice that claimed Jesus' name in the desert. Usted y yo somos la voz que clama en este tiempo. You and I are the voice that Que no claims se puede at this agotar, time. que You no se cannot get puede tired. enojar, You que cannot tiene get que angry. permanecer, You gotta que sustain, le tiene que maintain dar yourself. con todo You gotta stay. para poder proclamar el So you nombre can de proclaim Cristo the name Jesús, of que Christ. va a volver, That he's going to que come va a back. volver, That he's coming que back. va a volver. That he's coming back. Es tu trabajo y mi It's your trabajo job and my job enderezar la senda del Señor. to straighten up the path. El Señor me mostró God showed me un recuerdo muy antiguo para mí. a very old remembering. Estaba sentado en la mesa del comedor de mi trabajo. I was sitting in my old job. Puse la comida, bajé mi rostro I placed the food down, I put my face down, y oré en voz alta. and I prayed loudly. Cuando terminé, When I finished, levanto mi mirada y veo a esta única persona mirándome raramente. I saw a person looking at me. Weird. Esa persona se levantó, That person raised, vino donde mí came to me. y me dijo, And ¿usted said, estaba orando? Were you praying? Y yo le dije, sí señora, And I said, yes. qué bueno encontrar a un hijo de Dios. It was very good to find a Jesus son. La estética es importante. Aesthetics are important. Deja de pensar Stop thinking que se trata de lo que tú te pones o no te pones. that is what you're wearing or what you don't wear. Vete de aquí entendiendo Live here understanding que se trata that it's all about de cómo tú te proyectas o of how you proyectas a project Cristo yourself, how you project Him and you a través de ti. through you. Señor, te doy gracias por tu mensaje Lord, y por thank tu you for your palabra. message and your word. Es bendita. Your word is blessed. Y viene en este tiempo para recordarnos And at this time it comes to us, remind us que tú vuelves that you are coming back. y que por encima de cualquier ministerio o deseo personal, That above all things, nuestro trabajo está en abrir la boca our job is to open our mouth y recordarle al mundo and remind the word que tú the vas a world. volver that you're coming back por un pueblo. for a people. Dice tu palabra, Your word says, hallaré yo fe cuando vuelva. would I find faith? Would I find grace when you come? Yo lo traduje de esta manera. I translated it this way. Hallaré columnas Would I find que pillars estén en su lugar, that are sustaining themselves in a place dejándose ver for them to be allowed themselves to be seen para que otros también quieran ser parte de so esta gran estructura. others could want to be like them. Gracias, Señor, por tu mensaje. Thank you, Lord, for your message. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.